Por otra parte, al famoso tema, ¿cierto? Y las leyes hoy en día vigentes y que le dan fuertemente a este tema del consumo del alcohol. El alcohol es un tipo, ¿cierto?, de tóxico que deprime el sistema nervioso central y lo aletarga, ¿cierto? Produce errores de juicio, entre otras cosas. Quiero mencionar, ¿cierto?, que el tema del consumo del alcohol aquí en Chile se dice, ¿cierto?, o se establece que bajo la influencia del alcohol va a ser superior a 0,3 e inferior a 0,8 gramos partido por milímetros de alcohol, por miligramos de alcohol. Las multas que usted se expone van aproximadamente a partir desde la 1 hasta las 5 unidades tributarias, UTM, ¿cierto? Y probablemente se expone a una suspensión de licencia por 3 meses. Eso es bajo la influencia del alcohol. Pero en estado de ebriedad es considerado, ¿cierto?, cuando esto es igual o superior a 0,8 gramos partido por mil de alcohol. Y la multa que usted se expone en primera instancia, si es que no tuvo ningún tipo de accidente de tránsito o no se vio involucrado en un accidente de tránsito, se expone una multa de 2 a 10 UTM y la suspensión de la licencia mínimo 2 años. ¿Ya? Eso es lo que usted se expone al estado de ebriedad. Por otra parte, quiero hacer hincapié que hoy en día, ya promulgada y puesta en marcha la nueva ley, ¿cierto?, Emilia, establece, ¿cierto?, la ley famosa, conocida comúnmente por tolerancia cero, donde en realidad de estos parámetros mencionados queda a juicio la influencia, bajo la influencia del alcohol, porque la influencia del alcohol se considera del 0,0000001. Desde ahí en adelante usted ya está bajo la influencia, pero legalmente se toma desde el 0,3, pero queda a juicio, dependiendo de la situación en la que usted se vea desenvuelto, que se le tome o no se le considere así. Y las consecuencias que usted se va a desenvolver son las multas desde esos márgenes de 1 a 5 y la suspensión por 3 meses, tal como lo mencionamos. ¿Qué efectos tiene el alcohol en el organismo? Primero que nada, ¿cierto?, se manifiesta en el ámbito psicológico. Eso es la primera instancia. El alcohol se manifiesta por un tema psicológico. Se genera la pérdida de atención, por sobre todo, ¿cierto?, la concentración en el proceso de conducción, la percepción se ve alterada, produce errores de juicio, y el procesamiento de la información, ¿cierto?, se ve más lento o aletargado. Es decir, ¿cierto?, que nosotros tardamos más en reaccionar, más en evaluar, más en identificar, en analizar estos riesgos o peligros, ¿ya? Con 0,1 gramos por mil, el comportamiento y la conducta ya se ve afectado. Las capacidades de reacción y de coordinación ya se ven ralentizados. Y la visión doble o visión periférica, la visión doble aumenta, ¿cierto? Y la visión periférica disminuye, ¿ya? Eso es lo que empieza ya a suceder. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? La tasa de alcohol, ¿cierto?, en la sangre varía según la cantidad, primero que nada, de alcohol que uno ingiere, que uno ingresa al organismo. Cuanto más tomo yo, más me va a afectar. La masa corporal que tiene la persona, ¿cierto? El sexo, si es masculino o femenino, el tiempo que dura, ¿cierto?, la ingesta, si fue a lo mejor en poca cantidad, pero en un proceso muy prolongado y terminó tomando igual la botella, pero en un proceso muy prolongado, también afecta, ¿cierto? El alimento ingerido antes o después, que a lo mejor puede ayudar, ¿cierto?, a neutralizar en una cierta parte. Y la edad que tenga la persona. Son algunos de los factores, ¿cierto?, que pueden variar con respecto a la tasa de alcohol en la sangre. Tal como se ve ahí, ¿cierto? Gramos partido por litro y por sobre todo en la parte baja, ¿cierto?, del gráfico, las horas. Quiero mencionar, ¿cierto?, que la única forma o el único secreto que existe realmente, para que todos sepan, el único secreto que existe y que funciona para poder disminuir la alcoholemia, engañar el alcotés, es el consumo del metabolismo. Es la única opción, el metabolismo. Es decir, dejar que el cuerpo solo neutralice y metabolice el alcohol. Y esto se produce con horas de descanso o con el paso de las horas. Es la única forma que tenemos de poder metabolizar, disminuir las cantidades de alcohol en la sangre. No existe el café cargado, el ejercicio, la ducha fría. Son puros trucos y no sirven de nada. No sirven de nada. Médicamente podría servirle que le hagan una diálisis para poder neutralizar eso.
¿Quién se va a ir a hacer una diálisis cuando tiene una alcoholemia, un test? No alcanza a hacérselo y volver. La única manera que hay de poder disminuir el alcohol en la sangre es mediante el metabolismo. No haga caso de los secretos, que una ducha bien helada, con un café o con un vaso de leche y salgo a trotar y se me quita. Mentira. Por otra parte, las drogas y estupefacientes, quiero separar que existen drogas lícitas y drogas ilícitas, ¿cierto? Las drogas ilícitas son los medicamentos que nos recetan y que muchas veces se contraindican con la conducción y que ustedes ni siquiera tienen ni idea, de repente vienen, van al doctor, ¿cierto? Nunca le dicen que son conductores, a lo mejor usted, por darle un parámetro o dar un ejemplo así burdo, usted a lo mejor se va a dedicar a hacer Uber y usted es un conductor común y corriente, ¿no? Pero va a hacer Uber y usted lleva vidas adentro y a lo mejor usted andaba resfriado y fue al médico y el médico le recetó una cuestión que nunca fue para el resfrío. En realidad el médico le dijo, no, usted no tiene resfrío, tiene alergia, y le dio una clorfenamina y la clorfenamina le va a empezar a dar sueño. Son medicamentos, son drogas en el fondo, lícitas, porque están recetadas, porque están permitidas. Pero ¿cuál es la contraindicación que tiene? A lo mejor en el papelito, la parte trasera dice, si la persona ejecuta trabajos o se desempeña en el rubro de la conducción, favor comentar al médico antes de, por dar un parámetro. Y esas cosas nosotros debemos informarlas o comentarlas al médico si es que usted conduce frecuentemente. Definitivamente, si usted va a consumir algún tipo de droga, alprazolam, por ejemplo, para los que de repente tienen mucho trabajo y se estresan, necesitan un relajante muscular. Un alprazolam es un psicotrópico, un medicamento utilizado comúnmente por los chilenos, muchos lo consumen, a lo mejor muchos de ustedes lo han probado, lo han consumido. No tiene ningún otro efecto que el de relajar los músculos y que a su vez tiene un comportamiento contraindicatorio con la conducción. Por otra parte, las drogas que sí son ilícitas, la marihuana, la cocaína, la pasta base, etcétera, entre otras drogas más, anfetamina, alteran la percepción, la cognición, la atención, el equilibrio, la coordinación y el tiempo de reacción. Las más consumidas son la marihuana, la cocaína, la éxtasis, anfetamina y alucinógenos, ¿cierto? Son los que ya hemos comentado. En estricto rigor, algunos efectos fisiológicos que tiene la marihuana: dificultad de atención, si tiene. La cocaína también tiene dificultad de atención, el éxtasis igual, la pasta base. La alteración sensorial se ve afectada por todas estas drogas, la alteración motora se ve afectada por todas estas drogas, la impulsividad se ve afectada por todas estas drogas, la alteración a la velocidad del pensamiento, las afecciones cardíacas, ¿cierto? Nuestro corazón también se ve afectado. Manifestaciones en la conducción. ¿Qué es lo que pasa realmente? Porque aquí hemos hablado de dificultades, de afecciones y de impulsividad de manera técnica enfocado al área de la salud. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones que realmente tienen en la conducción? Son dificultad para calcular distancia. Eso es lo que pasa realmente con el consumo de estas drogas. Nos empieza a costar, ¿cierto?, a calcular nuestras distancias, nos empezamos a distraer, ¿cierto? Empieza el aumento del tiempo de reacción, es decir, lo que comúnmente nosotros nos demorábamos en reaccionar un segundo, como dijimos en un principio, nos vamos a demorar en reaccionar 3 segundos. ¿Por qué? Porque estamos bajo la influencia de algún tipo de droga. Pánico, ¿cierto?, durante la conducción, en algunos casos, ¿cierto?, no necesitan ni siquiera conducir, cuando yo creo que algunos conocidos le pueden decir, hoy me sentí como que andaban penando, que andaban los marcianos, qué sé yo, etcétera. Lo que pasa, ¿cierto?, es eso. Pasa un pánico durante la conducción. Algunos empiezan como que se les aprieta el pecho. Esa es la sensación, producto del mismo consumo de la droga. Y si van conduciendo, peor aún, ¿ya? Alteraciones, ¿cierto?, en la percepción del entorno. Creen ver cosas que realmente no lo son, donde aquí afecta directamente, ¿cierto?, la mayoría de las drogas. El pánico prácticamente con el tema del éxtasis, una de las drogas totalmente ilícitas, ¿cierto?, y que en realidad lo que genera es eso, empieza a acelerar de cierta forma el ritmo cardíaco, ¿ya? Comportamiento, ¿cierto?, más competitivo o agresivo con los demás conductores, muchas veces se vuelven hostiles, de hostiles pasan a agresivos, entre otros van y vuelven, tienen un cambio en las personalidades, producto de la misma ingesta de estas drogas. Impulsividad, ¿cierto?, para enfrentar imprevistos, se vuelven más impulsivos, se demoran un poco más, ¿cierto?, y se ven aletargados producto del consumo de las mismas mencionadas, ¿ya? Por otra parte, algunas enfermedades que pueden afectar al proceso de conducción por el consumo de medicamentos, que son drogas lícitas, como les comentaba yo, existen ciertas enfermedades adquiridas que muchas veces a lo mejor ustedes saben que las tienen, o en algunos casos ni siquiera saben que las tienen, las padecen, o bien son heredadas por los mismos parentescos. Enfermedades cardíacas, ¿cierto?, hipertensión arterial, arritmia, angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca. Enfermedades respiratorias como la rinitis, ¿cierto?, alérgica, la gripe, el resfriado común, asma bronquial, bronquitis crónica, la apnea obstructiva, ¿cierto?, del sueño,
algunas demencias, que son enfermedades neurológicas, epilepsia en algunos casos, depresión y trastornos de ansiedad. Son algunas, ¿cierto?, de las enfermedades que en algunos de los casos nosotros podemos adquirir de manera hereditaria. Por lo tanto, nosotros debemos estar constantemente, si sabemos que tenemos un familiar que padece o que es propenso a padecerlo, es probable que nosotros también podamos tenerlo. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros responsablemente chequearnos médicamente y saber el estado en el que nosotros nos encontramos. Y también ustedes tienen que saber, ¿cierto?, que las personas que conducen bajo este tipo de enfermedades comentadas tienen posibles riesgos en el tránsito por mareos, pérdida repentina de la conciencia, por pérdida de la atención, pérdida de la concentración, por falta de concentración, somnolencia en algunos casos, por la misma ingesta de algunos medicamentos, pérdida de atención, distracciones, impulsividad, en fin, un sinfín de parámetros relacionados con estas enfermedades, ¿cierto?, que son adquiridas producto de algún familiar, producto de producto de lo hereditario, valga la redundancia. ¿Cuáles son los medicamentos que ustedes deben saber o conocer, ¿cierto?, que pueden tener relación con el sueño, con la euforia, el mareo, la hipertensión y la visión borrosa? Algunos medicamentos bien comunes para el dolor, ¿cierto? Para los dolores, comúnmente ustedes utilizan analgésicos o analgésicos narcóticos. Comúnmente ibuprofeno, por darle un parámetro. Tienen relación, ¿cierto?, con el sueño, la euforia, los mareos. Dormir, y para los nervios, ¿qué es lo que utilizan, cierto? Ansiolítico, hipnótico, antidepresivo, antipsicótico y psicoestimulante. Los más comunes, ¿cierto?, que a lo mejor en los universitarios, yo creo que a lo mejor los jóvenes que aquí estudian y que se desenvuelven en el nivel universitario han escuchado de los famosos Mentix, capaz que alguno de ustedes aquí lo haya visto por ahí, saben, ¿cierto?, que es un ansiolítico, ¿cierto?, y que tiene relación con los psicoestimulantes. Lo que hace, ¿cierto?, es modificar la vigilia del sueño. Como modifica la vigilia del sueño, lo que tiene directa relación, ¿cierto?, con el proceso de la conducción. Hace, ¿cierto?, efectivamente le disminuye el sueño mientras usted esté bajo la influencia del medicamento y una vez que usted sale del estado del medicamento, se siente como que le hubieran apaleado la cabeza. Esa es la sensación que realmente sienten. Claro, porque el cuerpo no ha descansado las horas que realmente necesita. Pasó 3 días consumiéndolo, 3 días sin dormir, después de dormir una semana entera para poder recuperarse. Así funciona. Lo malo es que en algunos casos, cuando abusan del medicamento, duermen para toda la vida. Por eso la importancia, ¿cierto?, de que estos medicamentos deben ser recetados con un médico y por sobre todo, si es que usted se va a someter a continuos periodos de conducción, debe comentarle que usted conduce. Si a usted le van a recetar algo, coméntele, oye, doctor, yo conduzco. Y el doctor le va a decir, entonces podemos cambiar este por este otro. Le busca como el acomodo, o lo que sea menos. ¿Ya?